Damas y caballeros, existen dos palabras, solo dos. Cuando se susurran, no al mundo, sino en el silencio profundo de tu propio ser, la realidad comienza a doblarse. Las puertas se abren. Las coincidencias empiezan a aparecer con rapidez. Los retrasos se desvanecen. Aquello que antes llamabas imposible empieza a llamarte por tu nombre. Pero aquí está el misterio, estas dos palabras son sagradas. No están hechas para compartirse. Ni con amigos, ni con la familia, ni siquiera con el reflejo del espejo. Porque en el momento en que las pronuncias en voz alta frente a alguien que no entiende el lenguaje de lo invisible, su poder comienza a debilitarse. La duda se infiltra, la lógica toma el control, y la semilla de tu manifestación es arrebatada. Verás, la creación no ocurre a través del esfuerzo. Ocurre a través de la identidad, a través de la suposición interior, a través de convertirte en el estado de aquello que deseas incluso antes de que aparezca. Y estas dos palabras son la puerta de entrada, el portal hacia la versión de ti que ya posee aquello que estás persiguiendo. Puede que pienses que estás aquí para obtener información. No lo estás. Estás aquí para transformarte. Esto no trata sobre una técnica. Trata sobre alineación. Y la alineación comienza con una declaración interior, silenciosa, firme e imposible de sacudir. Por eso te pido algo, no escuches este mensaje de manera superficial. Absórbelo. Siéntelo. Conviértete en él. Porque cuando este mensaje termine, no solo conocerás esas palabras, también comprenderás por qué funcionan, cómo pronunciarlas dentro del tejido de tu vida y qué hacer cuando todo empiece a moverse a tu favor. Quédate conmigo. Te han enseñado a hablar para informar, para explicar, para describir lo que ya existe. Pero hoy estoy aquí para despertarte a algo mucho más profundo, algo casi sagrado, algo que las civilizaciones antiguas comprendían y que la mente moderna ha olvidado. Las palabras no son simples vehículos de expresión. Son el vientre donde nace tu mundo. Son las herramientas invisibles con las que esculpes tu realidad. Tú crees que eres quien pronuncia las palabras, pero en verdad ellas te están pronunciando a ti dentro de la existencia. Cada frase que dices, cada expresión que repites, cada diálogo interior que aceptas como un pensamiento casual, nada de eso es una vibración vacía que atraviesa el aire. Son planos de construcción enviados directamente al corazón de la creación. Tal vez no veas los efectos de inmediato, pero no te equivoques, cada palabra que se pronuncia con creencia regresa a ti, no como eco, sino como forma. Como personas. Como oportunidades. Como obstáculos o como liberación. Por eso no es lo que pides lo que da forma a tu vida. Es lo que declaras. Es aquello que aceptas internamente como real. Ahora escucha con atención, porque aquí es donde todo comienza a cambiar. Cuando hablo de declarar, no hablo de hacerlo con espectáculo ni con dramatismo. Hablo de un saber silencioso, una voz interior tranquila y sagrada que coloca la realidad en su lugar, no porque lo desee, sino porque ya la ve terminada. La gran tragedia es que la mayoría de las personas hablan de sus circunstancias en lugar de hablar de su creación. Dicen, estoy sin dinero. Estoy agotado. Nada me sale bien. Nadie me escucha. Creen que están describiendo su vida, pero en realidad la están programando. No son simples observaciones. Son órdenes. Mandatos dirigidos a fuerzas invisibles que solo obedecen a un amo, la creencia vestida de palabras. Permite que esa idea repose un momento en tu interior. Siempre estás utilizando esta fuerza creadora. La única pregunta es si la estás usando de manera consciente o si permites que te utilice de manera inconsciente. El lenguaje de la creación no trata de complejidad. No depende de la elocuencia ni del vocabulario sofisticado. El lenguaje de la creación es identidad. En el momento en que dices yo soy, estás invocando la frase más poderosa del universo. Estás definiendo la sustancia invisible de tu propio ser. Yo soy no se continúa con hechos. Se continúa con destino. Si lo dices con miedo, el miedo te seguirá. Si lo dices con seguridad, el mundo se reorganizará para reflejarlo. Si lo dices con amor, el amor empezará a llegar a tu vida. Y sin embargo, la mayoría de nosotros dice yo soy, y después lo acompaña con carencia, con límites, con dudas. No porque queramos hacerlo, sino porque fuimos educados de esa manera. Nos enseñaron a ser modestos en los lugares equivocados. Nos enseñaron que hablar con seguridad era arrogancia. Pero lo que nosotros llamamos arrogancia, la creación lo llama claridad. Al universo no le importa qué tan fuerte hables. Solo responde a qué tan seguro estás. Déjame darte un ejemplo.
Si una persona se para frente al espejo y dice, yo soy exitoso, pero en el fondo de su corazón una voz susurra, no lo eres, ¿cuál de las dos crees que moldeará su vida? El susurro. Siempre el susurro. Porque no es el volumen de tu voz lo que crea. Es la intensidad de tu consentimiento interior. Por eso digo que no basta con repetir afirmaciones. Debes asumirlo. Debes pronunciar la palabra, y llevarla puesta como si fuera tu propia piel. Vivir dentro de ella como si ya fuera verdad. Debes pensar desde el final, no caminar hacia él. Hablar no como alguien que desea, sino como alguien que ya ha recibido. Aquí es donde muchos fallan. Dicen, soy rico, y luego miran su cuenta bancaria esperando una prueba. Dicen, soy amado, y esperan un mensaje que lo confirme. Pero la creación no funciona así. No sigue a la evidencia. Produce la evidencia. Tus palabras no reaccionan al mundo. El mundo reacciona a tus palabras. Así que ahora te pregunto algo, ¿qué te dices a ti mismo cuando nadie está escuchando? ¿Qué susurras en tu interior cuando todo está en silencio? Eso, exactamente eso, es la oración que está siendo respondida. Esa es la frecuencia en la que estás viviendo. Tu mundo exterior no es más que una impresión de tu discurso interior. Los eventos que llamas vida son solo ecos de las creencias de ayer. Y ahora lo sabes. Ahora estás despierto. Ya no dirás, así son las cosas. Dirás, así es como las he imaginado. Y empezarás a escuchar de verdad las palabras que dices casi sin darte cuenta. Te descubrirás a mitad de una queja, y la transformarás en una orden. Pasarás de víctima a visionario simplemente cambiando la manera en que hablas. Dirás, yo soy capaz, y verás cómo la capacidad aparece frente a ti. Dirás, yo soy elegido, y las circunstancias empezarán a acomodarse para mostrar tu favor. Dirás, yo soy completo, y la sanación comenzará, no porque la hayas forzado, sino porque finalmente dejaste de hablar en contra de ella. Este es el código divino. Está oculto a plena vista. Los textos sagrados de todas las tradiciones lo mencionan a través de símbolos. Los místicos viven de acuerdo con él en silencio. Los profetas lo proclamaron con un fuego que les ardía en los huesos. Y sin embargo, aquí estás tú, escuchándolo otra vez, no solo con tus oídos, sino con tu alma. Porque algo dentro de ti ya lo sabía. Lo sentiste en esos momentos de quietud, en los déjà vu, en esos destellos de claridad que aparecen por un instante y desaparecen antes de que puedas explicarlos. Siempre supiste que tus palabras tenían peso. Solo habías olvidado que eran los ladrillos de la casa en la que estás viviendo. Así que deja de esperar que el mundo te diga que es posible. Empieza a decirle tú al mundo lo que es. Yo soy es tu permiso. Yo soy es tu punto de acceso. Es el inicio de cada milagro y la raíz de cada avance inesperado. Deja que el mundo diga lo que quiera. Deja que la lógica discuta. Deja que la duda intente levantarse. Tú aférrate a la palabra. Pronúnciala en secreto. Protégela con respeto. Repítela hasta que tus propios huesos la crean. Y cuando tu cuerpo se sienta cansado, di, yo soy renovado. Cuando tu cuenta bancaria parezca vacía, di, yo soy abundancia que desborda. Cuando nadie te aplauda, di, yo soy celebrado. Porque tarde o temprano lo exterior tiene que reflejar lo interior. No tiene otra opción. La creación no es algo opcional. Es una ley. Y tus palabras son quienes escriben esa ley. Por eso háblalas con sabiduría. Háblalas con intención. Háblalas desde el amor. Porque no estás aquí para describir la vida. Estás aquí para declararla. Y aún así, cuando empieces a declarar, cuando te atrevas a reclamar el yo soy, notarás algo extraño, aparecerá el impulso de compartirlo, de explicarlo, de contarlo a los demás para que vean tu transformación y crean contigo. Pero debo decirte esto con toda la urgencia de la verdad, no lo hagas. Lo sagrado debe permanecer oculto. No porque sea frágil, sino porque aún no tiene forma. Y la forma se desarrolla mejor en silencio. Cuando plantas una semilla en la tierra, no la desentierras cada día para comprobar si está creciendo. Confías en el misterio del suelo oscuro. Permites que lo invisible haga su trabajo perfecto. Del mismo modo, cuando pronuncias tu palabra creadora, cuando dices, yo soy, y la unes a la realidad que decides vivir, debes sellarla dentro de ti como si fuera un voto sagrado. Repítela por dentro, de manera constante, con una fe firme, pero no la compartas con nadie.
No porque los demás sean malos o indignos, sino porque viven dentro de la lógica de lo visible, y tú estás hablando desde la autoridad de lo invisible. Cuando le cuentas a alguien tu declaración, especialmente cuando todavía no se ha manifestado de forma visible, esa persona comienza a reflejarla a través del filtro de sus propias dudas, limitaciones y temores. Observan tus resultados actuales, no el cambio que ocurrió dentro de ti. Y sin querer, intentan corregirte para devolverte a su versión de la realidad. Sus palabras no sonarán crueles. Incluso pueden parecer amables. Pero no te confundas, cada semilla de duda que siembren se convertirá en un retraso para tu manifestación. No necesitas aprobación externa para una verdad interior. Esa es la trampa. Ese es el ruido. Ese es el retraso. Porque en el momento en que pronuncias tu deseo ante alguien que no vive desde la fe, invitas al análisis. Y el análisis es el enemigo de la suposición creadora. Empieza a sacar tu palabra declarada del vientre del subconsciente y la coloca nuevamente en el tribunal de la razón. Y todo lo que vive en la razón debe obedecer a la lógica. Pero lo que vive en lo invisible, lo que vive en el espíritu, no está sujeto a la lógica. Está sujeto a la creencia. Protege la forma temprana de tu visión. Tal como una madre protege al hijo que crece dentro de su vientre. No necesita ser explicada. Necesita ser alimentada con pensamiento, con emoción, con quietud. Necesita mantenerse lejos de la fricción de la incredulidad, de la erosión de la crítica y del frío de la duda intelectual. Tal vez digas, pero quiero apoyo. Quiero que alguien crea conmigo. Y yo te digo ahora, tu propia creencia es más que suficiente. La creación no funciona por votación. No es una democracia. Es un decreto. En las primeras etapas de una manifestación, el silencio no es debilidad. Es sabiduría. Cuando estás gestando una nueva realidad, habla menos. No solo con los demás, sino incluso contigo mismo. Deja que tu declaración sea breve, pero poderosa. Yo soy. Permite que el sentimiento tenga más peso que las palabras. Permite que la suposición se vuelva tan natural, tan familiar, que ya no sientas la necesidad de anunciarla. Porque el verdadero poder nunca se explica a sí mismo. Simplemente es. Cuando caminas con la certeza de un deseo ya cumplido, desaparece la necesidad de demostrarlo. No necesitas convencer a nadie de lo que ya eres. La rosa no pide permiso para florecer. Simplemente se abre cuando llega su estación. De la misma manera, tu palabra, guardada como algo sagrado, florecerá en su momento perfecto sin que tengas que justificarla. Y aquí está lo sorprendente, cuando dejas de anunciar tus sueños, comienzan a llegar más rápido. No porque el sueño haya cambiado, sino porque tu energía dejó de dispersarse en el mundo de las opiniones. Ya no divides tu poder creativo entre imaginar y explicar. Permites que se reúna, que se concentre, que se enfoque. Y cuando eso ocurre, cuando tu palabra se convierte en el aire que respiras, la realidad empieza a inclinarse, de forma silenciosa, segura y poderosa. Así que no sientas presión por revelar tu trabajo interior a los ojos del mundo. No anuncies lo que se está tejiendo en secreto. Deja que tu transformación hable a través de los resultados, no a través de las declaraciones públicas. Permite que el cambio sea tan profundo que, cuando el mundo finalmente lo vea, digan, ¿cuándo ocurrió esto? Y tú simplemente sonreirás. Porque sabrás que ocurrió en el instante en que dijiste en silencio, yo soy, y no se lo contaste a nadie. Verás, si has hecho una declaración silenciosa sobre quién eres, una tan sagrada y poderosa que debe permanecer sin decirse al mundo, entonces llegamos a una verdad dura, pero esencial. Aquello que crees ser lo determina todo. Y esto no es poesía, ni una idea abstracta llena de misticismo. Es algo práctico. Es psicológico. Es fundamental. Dicho con total claridad, no obtienes lo que deseas. Obtienes lo que eres. Si dices, yo soy, y luego completas esa frase con algo débil, algo amargo, algo que refleja tu lucha actual en lugar de tu fuerza futura, entonces no estás creando el futuro. Estás reforzando la prisión del presente. Y lo haces con convicción, con energía, con identidad. Los seres humanos estamos programados de una forma muy específica, actuamos de acuerdo con aquello con lo que nos identificamos. Por eso estas dos palabras, yo soy, están tan profundamente grabadas en tu mente. No son palabras casuales. Son declaraciones de existencia. Y cuando las repites, empiezan a moldear el lente a través del cual percibes el mundo, y, más importante aún, el lente a través del cual el mundo responde a ti. Por eso muchas personas sabotean su propio crecimiento.
Intentan alcanzar algo sin convertirse en el tipo de persona que naturalmente lo logra. No basta con desear riqueza mientras sigues identificándote como alguien que siempre apenas sobrevive. No basta con querer amor mientras mantienes la creencia de que no eres digno de ser amado. Esa contradicción crea una división dentro de ti. Una guerra psicológica. Y esa guerra te paraliza. ¿Sabes cuántas personas viven atrapadas en esa contradicción? Miles. Millones. Quizá más. Dicen que quieren cambiar, pero cada palabra que pronuncian confirma la identidad de la persona que fueron ayer. Y el cuerpo escucha. El cerebro escucha. El mundo escucha. No puedes mentirte a ti mismo y esperar un cambio real. La mente inconsciente, el núcleo de quien eres, no responde a mentiras. Responde a creencias que han sido repetidas hasta convertirse en realidad interior. Así que si quieres manifestar algo, cualquier cosa, primero debes convertirte en la versión de ti que ya lo posee. Debes hablar desde ese lugar. Pensar desde ese lugar. Actuar como si ya fuera verdad. No de manera ilusoria ni ingenua, sino de una forma estratégica, valiente y enfocada. Aquí es donde aparece el verdadero trabajo. No el esfuerzo exterior frenético, sino el cambio interior. La recalibración diaria de tu identidad. Debes preguntarte, ¿quién estoy siendo hoy? ¿Mis pensamientos coinciden con el futuro que digo querer? ¿Mis hábitos están alineados con el tipo de persona que afirmo ser? Es una pregunta dura. Y también reveladora. Porque la mayoría de las personas quiere el resultado sin aceptar la reconstrucción. Quieren el fruto sin cultivar la raíz. Pero la realidad no funciona de esa manera. Tu identidad es como un termostato. Puedes tener momentos de impulso, intentar algo nuevo, fijar una meta, declarar un sueño. Pero si tu identidad interna no ha cambiado, tarde o temprano volverás al nivel donde ese termostato está configurado. Es inevitable. Por eso muchas personas que ganan la lotería terminan perdiéndolo todo. Por eso algunas personas que de repente encuentran el amor terminan saboteándolo. La identidad no coincidía con la bendición. Y cuando la identidad no coincide con lo que llega, la bendición termina siendo rechazada, consciente o inconscientemente. Entonces, ¿qué haces? Cambias el ajuste. Elevas el estándar. Dejas de decir, algún día me convertiré en eso, y comienzas a decir, eso es lo que soy ahora. Y en el momento en que lo dices, no como una actuación, sino con sinceridad, con profundidad, empieza a volverse verdad. Actúas diferente. Hablas diferente. Ves diferente. Déjame ser completamente claro con algo. Este cambio de identidad no es cómodo. Al principio se sentirá como si estuvieras mintiendo. Se sentirá extraño, artificial. Pero eso ocurre porque has pasado demasiados años repitiendo una versión limitada de ti mismo. Por supuesto que la verdad se siente extraña si has sido leal a una mentira durante tanto tiempo. Pero eso no es excusa para seguir viviendo pequeño. No viniste aquí solo para sobrevivir a tu historia. Viniste para reescribirla. Y todo comienza con esas dos palabras que definen tu papel en la historia incluso antes de que el mundo vea el final. Yo soy. No, ojalá. No, quizás. No, espero. Yo soy es donde comienza la responsabilidad personal, y donde nace el verdadero poder. Lo que estás a punto de comprender puede reescribir por completo tu realidad. Y lo curioso es que, una vez que empiezas a pronunciar esas palabras, yo soy, desde un lugar de convicción profunda, cuando comienzas a encarnar una nueva identidad en lugar de suplicar por un resultado diferente, algo más ocurre. Algo sutil. Casi invisible. Pero increíblemente profundo. El mundo empieza a moldearse alrededor de tu suposición, y tu imaginación se convierte en la tierra fértil donde crece tu futuro. Y esto no es una metáfora. Es una realidad. Tal vez pienses que la imaginación es algo reservado para niños, artistas o narradores. Pero esa idea es peligrosamente ingenua. Cada persona está imaginando algo todo el tiempo. Y la mayoría de las veces lo hace sin darse cuenta. Imaginan el rechazo antes de que ocurra. Imaginan el fracaso antes incluso de comenzar. Imaginan conflictos antes de que una palabra haya sido pronunciada. Y debido a eso, su vida se convierte en un reflejo exacto de los peores escenarios que han repetido miles de veces dentro de su propia mente. La imaginación no es opcional. No es un juguete. Es el vientre donde se gestan tus experiencias.
Si imaginas constantemente desde la identidad de la persona que solía ser, seguirás siendo esa persona sin importar cuántas afirmaciones repitas, cuántas metas establezcas o cuánto esfuerzo exterior hagas. Por eso esta se convierte en la tarea esencial. Debes tomar control de lo que imaginas. Aquí es donde la disciplina se encuentra con la visión. La imaginación, cuando se usa con intención, se convierte en tu herramienta más poderosa. No para escapar de la realidad, sino para encarnarla. Para convertirte en ella. Observa esto con atención. Si quieres cambiar tu identidad, si quieres que tus palabras, esas poderosas declaraciones de "yo soy", realmente se arraiguen en tu subconsciente y den fruto en tu vida, necesitas hacer más que decirlas. Necesitas verlas. Necesitas sentirlas. Y no como posibilidades lejanas, sino como realidades presentes. Tu imaginación debe comenzar a operar desde el lugar donde quieres estar, no hacia él. Esa es la diferencia. La mayoría de las personas imagina hacia adelante. Observan su situación actual, ven la montaña frente a ellos y dicen, algún día llegaré allí. Pero esa mentalidad los mantiene atrapados en la misma realidad de la que intentan escapar. Porque mientras algo esté imaginado solo en el futuro, no se cree en el presente. Y aquello que no se cree ahora no tiene poder para manifestarse. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Imaginar hacia atrás. Colocarte mentalmente en el futuro, en el estado donde todo ya está cumplido. Y desde allí mirar hacia atrás con la confianza de alguien que ya llegó. Decir, por supuesto que ocurrió. Lo he vivido 1000 veces en mi mente. Y entonces algo dentro de ti cambia. El miedo empieza a evaporarse. Las dudas pierden su voz. Porque has vuelto familiar al futuro. Y lo que es familiar deja de dar miedo. Esto no es fantasía. No es una ilusión. Es creación consciente. Debes recordar que la mente subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que es intensamente imaginado. Si le das una imagen el tiempo suficiente, especialmente una cargada de emoción y repetida constantemente, comenzará a organizar tu comportamiento, consciente e inconscientemente, para convertir esa imagen en realidad. Y aquí está la clave. Esto solo funciona cuando eres constante. Cuando eres lo suficientemente disciplinado como para dejar de volver a la versión de ti mismo que duda, que vacila, que retrocede. Debes aprender a vivir dentro de la escena que has imaginado, día tras día, sin importar lo que tus sentidos te digan. Ese es el precio de la verdadera transformación. Porque habrá resistencia. Sentirás la tentación de mirar el espejo, de revisar los números, de buscar confirmación afuera. Pero el espejo solo puede reflejar el estado de conciencia anterior, no el nuevo estado en el que acabas de entrar. El mundo tarda en ponerse al día, pero siempre lo hace. La pregunta es otra, ¿serás capaz de sostener la visión el tiempo suficiente para que la realidad te alcance? Si abandonas demasiado pronto, si renuncias a la realidad imaginada porque el mundo exterior aún no se ha alineado con ella, entonces habrás entrenado a tu mente para creer que solo lo visible es real. Y al hacerlo, rompes el vínculo entre imaginación y manifestación. Pero si persistes, si permaneces en esa película interior el tiempo suficiente para que el mundo cambie su guión, presenciarás un cambio tan impactante, tan claro, que parecerá coincidencia o incluso destino. Pero no lo es. Es estructura. Es causa y efecto. Es el resultado directo de una visión interior deliberada y disciplinada. Ese es el verdadero poder de la imaginación. No es fantasía. Es ensayo. Y tu vida, te guste o no, es la actuación. Ahora bien, cuando has ensayado esa visión interior con suficiente claridad, cuando tu imaginación deja de ser un lugar que visitas ocasionalmente y se convierte en el espacio donde realmente vives, algo extraordinario empieza a suceder. Comienzas a notar un cambio en tu percepción. Una especie de recalibración interna. Dejas de reaccionar ante la vida como si estuvieras atrapado dentro de ella, y comienzas a responder como si hubieras dado un paso fuera de sus límites. Y en ese espacio, en ese instante, empiezas a experimentar algo que la mayoría de las personas nunca llega a descubrir. Un cambio de conciencia. No es solo un pensamiento nuevo. No es simplemente un mejor hábito. Es un verdadero cambio en la dimensión de identidad que ocupas. Y puede resultar aterrador. Porque pasar de quien eras a quien te estás convirtiendo implica dejar atrás todo lo que antes parecía sólido, incluso si era miserable. Esa es la paradoja de la transformación. La gente dice que quiere cambiar, pero se aferra a su miseria conocida porque, de alguna manera, se siente segura. Pero cuando comienzas a entrar en este nuevo espacio, no por la fuerza, sino a través de la repetición,
la declaración y la imaginación desde el resultado final, tu conciencia empieza a adquirir la textura de la vida que imaginaste. Dejas de intentar conseguir una nueva vida, y comienzas a habitarla. Y eso es lo que produce los resultados reales. Esto no es magia. Es estructura. Es orden. Y todo se sostiene sobre una base fundamental, la suposición. La suposición no es un simple deseo optimista. Es una postura interior. Es la decisión de caminar, hablar, pensar y actuar desde un estado que todavía no aparece en tu calendario, ni en tu cuenta bancaria, ni en tu historia de relaciones, pero que ya existe en el campo de las posibilidades. Y ese campo es real. De hecho, es más real que lo que estás experimentando ahora mismo. Porque lo que estás viviendo hoy no es más que el reflejo retrasado de lo que alguna vez aceptaste como verdad. Por eso la pregunta importante es esta: ¿qué estado estás asumiendo ahora? No de vez en cuando. No solo cuando te sientes inspirado, sino de forma habitual, inconsciente, automática. Porque esa suposición está moldeando tu futuro mucho más que cualquier plan o lista de objetivos que hayas puesto en un tablero de metas. Si asumes escasez, manifestarás escasez, sin importar cuántas oportunidades aparezcan frente a ti. Si asumes rechazo, interpretarás cada silencio como una prueba de que no eres deseado. Si asumes impotencia, incluso en los momentos en que tengas fuerza terminarás dudando de ti mismo hasta regresar a la debilidad. Tu suposición es el lente. Y ese lente controla lo que ves, cómo lo interpretas y cómo actúas en consecuencia. La gente suele preguntar, ¿cómo cambio mi vida? Pero la pregunta correcta es otra. ¿Cómo cambio lo que asumo sobre mí mismo y sobre el mundo? Porque no puedes cambiar aquello que sigues asumiendo como verdad. Tu mente siempre regresará a esa suposición, como si fuera gravedad. Y aquí es donde entra en juego la responsabilidad. Una responsabilidad intensa, incómoda, pero también liberadora. No eres responsable de todo lo que te ha sucedido. Pero sí eres responsable de lo que eliges creer sobre ti mismo a partir de ahora. Y esa es la diferencia entre vivir como víctima, o vivir con autoridad. Ahí es donde comienza la soberanía personal. Porque en el momento en que entiendes que puedes elegir la interpretación, eliges también la dirección de tu vida. No puedes cambiar todo lo que ocurrió antes, pero sí puedes decidir qué significado tendrá desde hoy. Y entonces surge la pregunta inevitable. ¿Cómo asumes algo nuevo? La respuesta es más simple de lo que parece, pero exige práctica. Dejas de esperar pruebas. Dejas de medir tu valor por la confirmación externa. Y comienzas a ensayar la alineación interna con tal compromiso que, eventualmente, la realidad no tiene otra opción más que seguirte. Te sientas en silencio con la nueva versión de ti mismo. Imaginas cómo habla. Practicas cómo entra en una habitación. Cómo maneja un conflicto. Cómo responde ante la duda. Cómo invierte su tiempo. Y poco a poco empiezas a vivir desde ahí. No todo de golpe. Pero sí de forma constante. Persistente. Y será incómodo. Te sentirás como un impostor. Te sentirás desorientado. Pero eso es buena señal. Significa que tu antigua identidad está siendo interrumpida. Ese es el caos necesario antes de que empiece la reconstrucción. Y si puedes sostener esa suposición el tiempo suficiente, a pesar de la evidencia contraria, a pesar de la incomodidad, a pesar de la tentación de volver atrás, algo cambiará dentro de ti. Llegará un momento en que lo sentirás asentarse. Ya no estarás intentando alcanzar a tu yo del futuro. Estarás de pie dentro de él. Porque una suposición sostenida el tiempo suficiente se convierte en identidad. Y la identidad, cuando se encarna de verdad, reorganiza todo. Pero una vez que esa identidad comienza a asentarse, una vez que la nueva suposición se endurece en una certeza silenciosa, aparece un último desafío que casi nadie menciona. Ya no se trata de esfuerzo. Ya no se trata de visión. Se trata de protección. Tienes que proteger la semilla. Has pasado tanto tiempo pronunciando nuevas palabras, imaginando desde el final, asumiendo el estado de la persona en la que te estás convirtiendo. Y ahora, como un pequeño brote empujando a través de la tierra, tu nueva identidad es vulnerable. Y si no tienes cuidado, las malas hierbas de los viejos hábitos y las viejas opiniones pueden ahogarla antes de que tenga la oportunidad de dar fruto. Esa es la parte que casi nadie te cuenta. Todos quieren plantar la semilla. Todos quieren el resultado. Pero muy pocos están dispuestos a hacer guardia mientras todavía es frágil. Mientras aún no ha florecido. Mientras no hay aplausos. Mientras no hay resultados.
mientras no existe ninguna prueba externa que justifique el cambio interno. Ahí es donde comienza la verdadera prueba. Porque justo cuando estás haciendo lo correcto, cuando declaras quién eres, cuando asumes el resultado, cuando empiezas a verte con claridad, es cuando aparece la duda. No antes. No cuando estabas perdido en el caos. Aparece cuando estás cerca. Aparece cuando por fin estás alineado. Aparece cuando apenas estás comenzando a caminar como la persona que dices ser. Y en ese momento sentirás la tentación de decir algo descuidado. Algo como: quizás esto no está funcionando. O tal vez estaba equivocado. Pero esas frases, esos pequeños compromisos con la duda, no son inocentes. Son grietas. Grietas en los cimientos que has estado construyendo. Porque tus palabras no solo construyen realidades, también pueden deshacerlas. En el instante en que hablas en contra de lo que has declarado, aunque sea en broma, aunque sea por frustración, estás debilitando la estructura interna que creaste. Estás enviando señales contradictorias a tu subconsciente. Le estás dando permiso para regresar a lo que ya conocía, tus antiguas limitaciones. Y ahora no puedes permitir eso. No después de todo el trabajo que has hecho. Por eso debes convertirte en un guardián de tu mundo interior. Un vigilante de tus pensamientos. Alguien que protege su lenguaje, tanto el interno como el externo. No desde la obsesión ni desde el control neurótico, sino desde el respeto por el poder que ahora sabes que llevas dentro. Eso significa no compartir tu visión con personas que no pueden sostenerla. Significa no participar en conversaciones que intentan reducirte a una versión más pequeña de ti mismo. Significa abandonar la autodepreciación disfrazada de humor. Proteges la palabra que sembraste igual que un artesano protege su diseño antes de terminarlo. Con límites. Con enfoque. Y con silencio. Porque el mundo intentará devolverte al lugar donde estabas. No siempre por crueldad. A veces incluso por amor. Las personas que conocieron tu antigua versión pueden resistirse a la nueva. No porque te odien, sino porque tu cambio desafía lo que ellos creen posible. Y ahí tendrás que decidir algo fundamental. ¿Vas a proteger la semilla? ¿O vas a entregarla a cambio de aprobación? Ese es el verdadero punto de quiebre. ¿Quieres confirmación de los demás? ¿O quieres resultados? Porque en esta etapa no puedes tener ambos. Habrá un periodo en el que nadie entenderá lo que estás haciendo. Dirán que has cambiado. Que estás distante. Que te crees mejor que antes. Déjalos decirlo. Déjalos malinterpretarte. Ya no estás viviendo para sostener la narrativa de otros. Estás viviendo desde la verdad que elegiste. Y sí, a veces puede sentirse solitario. Por supuesto que sí. El crecimiento suele serlo. Pero la soledad no es vacío. La soledad es espacio. Y el espacio es exactamente lo que tu nueva identidad necesita para expandirse. Por eso debes ser intencional con las personas que permites cerca de tu visión. Debes ser selectivo con lo que consumes. Con las voces que escuchas. Con las ideas que repites en tu mente. Si algo no construye la versión de ti que estás creando, no pertenece a tu mundo mental. Proteges la semilla no porque sea débil, sino porque está convirtiéndose en algo nuevo. Y todo lo que está convirtiéndose en algo nuevo necesita ser protegido de las fuerzas que preferirían verlo enterrado para siempre. Así que hablas menos. Escuchas más. Caminas en silencio, pero con convicción. Y cada vez que la duda toque a tu puerta, porque lo hará, recuerdas algo muy simple. La palabra ya fue pronunciada. El final ya fue imaginado. La identidad ya fue asumida. Ahora lo único que queda es proteger el crecimiento.